Que el Señor les bendiga. Soy el Padre Robin Antonio Mora Casanova, sacerdote de los misioneros apóstoles de la palabra, con su programa Dejen que Dios obre maravillas. Hoy con el tema Admítelo, del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 11 y versículo 13. El fariseo de pie oraba en voz baja: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias porque nos concedes un día para poder reflexionar qué actitud tomo a veces en mi vida, si una actitud de humildad o a veces de orgullo. Te pido, Señor Jesús, que nos ilumines con la luz de tu Espíritu Santo para que siempre nos dejemos guiar por esa luz, por esa acción del Espíritu Santo que en nuestra vida sigue siempre guiándonos e iluminándonos para conducirnos siempre a la verdad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, bienvenido a este programa. Dejen que Dios obre maravillas. Hoy, en este evangelio que escuchamos, se habla de estos dos hombres que subieron al templo a orar. Es interesante porque los dos fueron a orar. Subieron al templo a orar, pero con dos actitudes diferentes. Encontramos en estas dos personas, uno que reconoce su pecado y otro que se considera justo, bueno, no como los demás. Tanto el recaudador de impuestos como el fariseo cometieron una buena cantidad de errores, como lo hemos cometido nosotros. Como todo ser humano cometemos errores, pero aquí está la diferencia de estos dos hombres, que también podemos hacernos un examen de conciencia o evaluación. El recaudador de impuestos fue sincero y admitió su error, su pecado. Se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí, que soy un pecador. Es la actitud más correcta que un cristiano debe tener ante la presencia del Señor, ante los representantes de Cristo en la tierra, el sacerdote, el papa, los obispos, es decir, aquellos que tienen la autoridad dada por Cristo, Juan 20, el 22 al 23, para perdonar los pecados. En este sentido, la actitud que uno debe tomar ante el sacramento de la reconciliación es de arrepentimiento y de humildad para reconocer los pecados o los errores que he cometido y poderlo confesar. En cambio, el fariseo, por otro lado, escondió sus errores, escondió sus pecados, se consideraba una persona justa porque él sí cumplía con la ley, porque él sí pagaba el diezmo, etc. Cuántas cosas él se justificaba de que la hacía bien. Y es aquí el error. El error de creerse bueno, el error de creerse perfecto, que yo no he cometido errores, que yo no me meto con nadie, que yo no tengo pecados que confesar, yo gracias a Dios soy una persona que va a la iglesia, que me porto bien, etc. A veces podemos caer en ese peligro, el peligro de pensar que no cometemos errores, que estamos bien y que los que están mal son otros. Le echamos la culpa a los demás. No reconocemos nuestros propios errores. Hay muy pocas personas les gusta admitir sus errores. Muy pocas personas. Usted puede ver a alguien que si le dicen algo en una corrección, la persona dice: sí, tienes razón, discúlpame, perdóname. Vea qué diferente a aquella persona que se le corrige y dice: ¿y por qué yo? No, yo no tuve la culpa. El culpable es él o es ella.
Es decir, no reconoce su falta, sino que se justifica y le echa la culpa a los demás en vez de reconocer su falta y tener una actitud de humildad. Por eso, ¿qué se necesita? Se necesita fortaleza y carácter para decir: me equivoqué y lo siento, perdóname, discúlpame, tienes razón. Se necesita entonces esta fortaleza y carácter, especialmente, repito, la humildad, para pedir perdón, para pedir disculpas, para reconocer que he fallado. Y también tener esta actitud o decirle a esa persona: oye, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo cambiar esta actitud? Ayúdame. Pero no, la persona orgullosa, la persona soberbia, ¿qué dice? Yo no necesito de los demás. Yo no necesito confesarme. Yo no necesito por qué decirle mis pecados a un hombre que tal vez es hasta peor que yo. Hay personas que el orgullo lo encierra tanto que ni tan siquiera dice: perdóname, Señor. Porque, repito, se cree la persona buena y quien está mal son los demás. E inclusive hasta Dios, que es injusto, Dios que permite estas cosas, y por eso yo ya no creo en Él, porque Dios es injusto, etc. Dios no quiere que seamos como los fariseos, o como el fariseo en este caso. Es decir, que no tengamos una actitud de fariseo que no siente la necesidad de arrepentirse ni de pedir perdón. Es algo que tenemos que pedirle mucho al Señor. Cuando sintamos esa necesidad de que tengo que confesarme, que tengo que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a alguien, pedirle a Dios también la gracia de poder ser sincero y reconocer que he cometido una falta. Y que Dios conceda esta gracia del arrepentimiento, es decir, el dolor, el propósito, la fuerza para evitar esa ofensa que yo le hice a alguien, ese daño que yo le causé a alguien. Entonces, no tomar esta actitud del fariseo que se siente que no tiene necesidad de arrepentirse. Porque aquella persona que se arrepiente, ¿qué es lo que va a hacer Dios? No condenarlo, no rechazarlo, no decirle: apártate de mi presencia, ¿quién eres para pedirme perdón? No te voy a perdonar, etc. No. En cambio, la persona que se arrepiente, Dios siempre lo va a recibir con los brazos abiertos y le va a dar ese regalo de su misericordia, el perdón de sus pecados. En cambio, la persona que se reconoce pecador es aquella persona que va a recibir del Señor ánimo, que va a recibir del Señor una oportunidad, que va a recibir del Señor como aquella mujer adúltera. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Y Jesús, que le dijo: vete y no peques más. Esa es la actitud de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios compasivo, comprensivo, y que me da una oportunidad para seguir luchando. Por eso, admitir un error es la mejor actitud que uno puede tomar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? También apartarme del miedo, apartarme de ese prejuicio que tenga tal vez de Dios, o que tenga inclusive de los demás, que no me va a perdonar, que no sé si me vaya a responder, o que no sé si Dios vaya a tener misericordia de mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar con responsabilidad mis errores, reconocerlos, pedir a Dios perdón, pedir a los demás perdón si he fallado, y luchar por tener este corazón lleno de paz. Por eso, una vez que seamos responsables de nuestros actos y estar dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que salió mal, es esa persona que ha madurado y que podrá salir adelante y será una gran persona, porque aquella persona que se encierra en su mundo no se va a superar. El peor pecado se llama soberbia. La soberbia condena a muchas personas. El orgullo condena a muchas personas porque el orgullo le hace decir: no, no quiero.
yo no tengo la culpa, yo no cometí el error, etc. Por eso, ¿qué es lo que hay que pedir al Señor? Esa gracia de poder luchar y perseverar. Es mucho mejor pedir perdón a Dios, arrepentirse, que pretender sentirme perfecto, bueno y sin errores. Recuerden lo que dice aquel dicho: errar es humano. No pensemos de que porque voy a la iglesia, porque yo estoy bien metido en las cosas de Dios, no voy a cometer errores. Somos humanos, pero también necesitamos reconocer que somos pecadores y por eso acercarme a Dios, pedir perdón cuando he ofendido a alguien. Por eso también es humano admitir tus errores y asumir la responsabilidad por ellos. Hermanos, yo les invito a que en este tiempo de Cuaresma reflexionemos en qué cosas yo le he fallado a Dios, a mi prójimo. Si yo he sido una persona humilde en aceptar mis errores y pedir perdón a quien le he ofendido. Si yo he sido una persona humilde de decir, Dios bueno, misericordioso, perdóname porque te he fallado, porque te he ofendido, porque me he olvidado de ti, porque muchas veces te he puesto en último lugar, o muchas veces me he sentido una persona buena, una persona que no ha cometido errores y en vez de reconocer mis errores, le he echado la culpa a los demás, que a veces he caído en la justificación. Concédeme reconocer que con tu ayuda, que con tu amor, con tu misericordia, podré levantarme y caminar con la frente en alto. Señor Jesús, concédenos un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, concédenos la humildad para poder confesarlos, concédenos la humildad para poder pedir perdón, para pedir disculpas, y ayúdanos, Señor Jesús, a tener un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Que podamos decir como el rey David: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor, que somos pecadores, y concédenos un corazón dócil a ese amor que nos estás mostrando a través del sacramento de la reconciliación, y que siempre nos llamas a acercarnos a ti. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el perdón gratuito que nos ofreces y por la salvación que también nos tienes prometida para todos aquellos que creemos y nos abandonemos en tus manos y confiemos siempre en ti. Ilumínanos, Señor Jesús, y danos siempre paz en nuestro corazón, humildad, y concédenos también sinceridad para reconocer nuestros errores. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.